aquí a doña Magdalena, qué alegría. Déjame prender esto, a ver si me oyen. ¿Ahora me oyen o no? O mejor no. Sí, es que doña Magdalena ha estado un poquito enfermita en estos días. Imagínense, eso es lo que pasa cuando uno va para el Perú, ¿verdad? No regresa todo. Bueno, también otra persona regresó del Perú y no vino así, pero por si acaso, es que ya sabemos que don Amador la tenía desde el timbo al tambor. No, qué alegría tener toda la congregación aquí, también Michelle, bienvenida, y a todos, hermanos, qué alegría verlos a todos. Y bueno, ¿qué les pareció esos dos testimonios? Teníamos más, pero esos testimonios que hablaban acerca de salir a la calle, ¿verdad? Así como dijo Daniel, de que así en frío, ¿cómo era? Puerta fría. Sí, gracias a Dios que no estaban tocando puertas, sino que era así por la calle. Entonces, sí, claro, tenemos aquí a las mellizas de la predicación callejera, aquí a Nuria y a doña Elda, imagínense, unas ametralladoras ahí andando, palabra. No, con mucho amor, con mucho cariño, claro que sí. Pero vamos a buscar en nuestras Biblias, o sea, la razón que estamos aquí es por eso, porque el Señor nos ama tanto que Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, vamos a mirar en nuestras Biblias Levítico. Levítico es el tercer libro del Antiguo Testamento, de la Torá o del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la ley o los libros de Moisés. Levítico 23, y vamos a leer los versículos 9 al 12. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios, no al que lo lee. ¿Okay? Esto es a la palabra de Dios, le tenemos el respeto que se merece. Levítico 23, 9 al 12, y dice: y habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Yo sé que ahí hay muchas palabras que no lo usamos el día a día, pero vamos a mirar esto, pero antes vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor, por esta fiesta que estamos teniendo casi en el medio del desierto a veces, pero lo interesante, Señor, es que tú nos amas tanto, que tú quieres ver nuestra libertad en ti. Y Señor, muchas veces queremos regresar a ese Egipto que todo lo que nos trae es dolor y muerte. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas y ablandándonos para que te podamos seguir y servir, Señor, porque solo tú mereces honra y gloria. No hay otro, no hay otra. Solo tú. Y te alabamos, nuestro gran Rey. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y bueno, hemos estado mirando las fiestas bíblicas, ¿verdad? En estas últimas semanas hemos hablado acerca de la primera Pascua que encontramos en Éxodo 12. Y vamos a leer algunas cosas ahí en Éxodo 12, entre Éxodo 12 y Éxodo 13. Y por estos 3 domingos hemos visto el peligro mortal de la levadura del pecado en nuestras vidas.
Nosotros sabemos que levadura en hebreo es ¿qué? ¿Quiénes se acuerdan? Hametz, ¿verdad? Pero el pecado o la levadura que llevamos en nuestras vidas, eso sería jamás. Entonces, que jamás de los jamases, seguimos en el jamás. Bueno, perdone la forma de tratar de decirlo, pero bueno, lo interesante es que necesitamos sacar eso de nuestras vidas y solamente hay una persona que puede sacarlo de nuestras vidas. Primero nosotros tenemos que permitir que lo haga y luego que el Señor entre y nos limpie y nos purifique. Amén. Y bueno, solo puedo decir que es lamentable ver lo que ha ocurrido en este país. Solo hablaré de España, pero ojo, todo el mundo se está desbaratando, ¿ok? Que no vayamos, no es solamente España, ¿ok? Que no vayamos a pensar, el pastor está ahí hablando mal de mi pueblo y qué sé yo. No, también los Estados Unidos tienen lo suyo. Bueno, ni hablaremos de Venezuela. Pero es lamentable ver lo que ha ocurrido en este país con las leyes que les están quitando los derechos de los padres sobre la crianza y el cuidado físico, emocional, espiritual y mental de sus hijos. ¿O no me entendieron? A lo que va de año, solamente los que se ha aprobado en el Senado y lo que ha firmado el rey, a lo que va de año han aprobado leyes que protegen a las vidas de los animales y no a la protección de las vidas de los niños y mucho menos las vidas de los más indefensos, los que todavía están en el vientre de sus madres. Y ojo, aquí yo no estoy condenando a las personas, tanto hombre como mujer, que han aprobado de que se termine la vida del niño o la niña en el vientre, porque el Señor los perdona. O sea, pueden encontrar perdón en el Señor. Pero, como dice el Señor, ve y no peques más. Pero, qué interesante que la vida de los recién nacidos en la Biblia es protegida por Jehová, por Jehová. Veamos por unos instantes, y ahí vamos a ir a Éxodo. Éxodo es el segundo libro. Éxodo capítulo 13, versículos 1 y 2. Éxodo 13, 1 y 2. Dice, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 2, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y ojo, no es de la forma como lo hacían los paganos. ¿Ok? Los ídolos paganos requerían sacrificios humanos en aquellos días y ahora está volviendo eso. Y Jehová Dios los requería de otra manera. Vamos a ver el versículo 11, ahí mismo en Éxodo 13. Dice, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiera dado, mira el 12, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Versículo 13, mas todo primogénito de asno, yo no estoy hablando de que el hombre es un asno, ¿ok? Redimirás con un cordero. Y si no, bueno, si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Claro, se está tratando de un asno, de un animal, ¿verdad? Inmundo, en ese sentido. Pero mira lo que dice, también redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Cómo?
con un cordero. Lo dice ahí. ¿Ok? Y entonces, así como lo habían hecho en Egipto para salvar a los primogénitos en la noche de la Pascua. Porque ¿qué era lo que se tenía que hacer para salvar a los primogénitos? Se tenía que sacrificar un cordero, ¿verdad? Entonces, recordemos que tenían que sacrificar un cordero macho de 1 año y poniendo la sangre sobre el dintel y los 2 postes de las puertas de sus casas. Estoy hablando de la primera Pascua, no es que se sigue haciendo así, porque si no, imagínense. Pero lo interesante es que así se salvaron de la 10ª plaga. ¿Y cuál era la 10ª plaga? Muerte de los primogénitos. Y por supuesto no tenían que volver a pintar las entradas con la sangre de los animales ya en la tierra prometida. Luego, algo que no nos gusta a nadie, y especialmente a esta hora que ya se me están moviendo las tripitas porque tengo un poquito de hambre. Pero lo interesante es que luego asaban el cordero para cenarlo, ¿verdad? Era como un pastor allá en Puerto Rico que era un antiguo pastor de Mercedes allá. Y bueno, también llamado Miguel, imagínense. Y entonces le preguntaban, Pastor Miguel, ¿qué estás haciendo? Estaba leyendo la Biblia, estaba comiendo cordero, comiendo cordero. O sea, que estaba comiendo, o sea, estaba empapándose de la palabra de Dios, comiendo cordero. Entonces ya cuando están ahí leyendo la Biblia y ya alguien empieza a ver, eso no es, estoy comiendo cordero. Entonces ya saben. Entonces, lo interesante es que asaban ese cordero para cenarlo con hierbas amargas y panes sin levadura, vestidos y listos para salir esa misma noche, porque el Señor los iba a librar después de 400 años de esclavitud en Egipto. Y claro, si no llegaron a comerlo por completo, tenían que hacer ¿qué? Quemarlo por completo. O sea, no podían dejar ni el rastro. Y eso ocurrió la primera Pascua, la última noche en esclavitud. Ustedes se pueden imaginar estar en la última noche. Vamos a suponer que estamos esclavizados en algún... Bueno, sí, estamos más o menos esclavizados. Estamos en este mundo. Espero que no seamos de este mundo. Pero lo interesante es que estamos esperando cuando el Señor diga, sube acá, e iremos con Él. Amén. Amén. Pero esa última noche en esclavitud. Y después de ahí, el Señor les dice que tienen que celebrarlo, recordar ese milagro que el Señor hizo en Egipto, ¿verdad? Pero ya de otra manera, no listos para correr y listos para andar, sino ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que lo celebramos nosotros? Celebrando la Pascua. Sí, Todos. Ajá, estamos, pero ¿cómo estamos? Sí, pero ¿cómo usualmente nos sentamos así, verdad? Sí. O sea, sin prisa. Claro, hay algunos que ya dicen ya, especialmente la primera vez que Daniel sufrió la Pascua porque todavía no creía en el Señor. Pero lo interesante es que, yo le dije, tú eres un general ahí aguantándolo, muy bien. Y entonces, claro, ya la segunda Pascua ya le gustó un poco más porque ya estaba queriendo al Señor y entendiéndolo mejor. Pero bueno, lo interesante es que lo iban a celebrar cómodos, reclinados, sin prisa, recordando la salvación del pueblo de la esclavitud en Egipto. Y todavía comiendo cordero, con hierbas amargas, panes sin levadura, ¿se acuerdan de eso? Panes sin levadura, sin hametz, con cánticos y oraciones elevados a Jehová el Salvador. Amén. Ahora, lo interesante que leímos hace unos instantes es la fiesta de las primicias o los primeros frutos.
Y lo vimos al principio de la predicación, ahí en Levítico 23. Y vamos a volver a Levítico 23. Tranquilos que regresaremos en algún momento a Éxodo, pero a Levítico 23, 9 al 12. Vamos a volver a leerlo, el versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. En otras palabras, tenías que traer lo primerito que habías quitado del campo. Lo primerito, lo que estaba ya, o sea, no verdecito, pero ya que se estaba madurando ya. Y eso lo llevabas al sumo sacerdote para que él después hiciera lo que iba a hacer. Y entonces lo interesante, obviamente no podían hacerlo mientras que estaban saliendo de Egipto, ¿verdad? Ni tampoco cuando anduvieron por el desierto, sino cuando entraron en la tierra prometida. Y en aquel momento la gavilla que iban a traer por primicia era la de trigo, no, era la de cebada. ¿Ok? Cebada. Y ahora, ¿cuándo es que le toca celebrar la fiesta de las primicias de los primeros frutos? Versículo 11 lo dice. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo lo mecerá. Oh, eso me ayudó bastante, ¿verdad? Ya todos sabemos a lo que se está refiriendo, ¿verdad? ¿Verdad, Jonathan? Tú puedes venir y terminar la predicación, ¿verdad? No, el detalle es que no es algo que está en nuestra cultura. El sacerdote, y ojo, no es un sacerdote católico, era un sacerdote, o sea, descendiente de Aarón, ¿verdad? Pero el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, que es el día siguiente del día de reposo. ¿Cuándo es el día de reposo? Sábado, ¿verdad? Shabbat, el día de reposo. Entonces, ¿cuál es el día que le sigue? Sábado. Muy bien, muy bien. ¿Han visto el calendario? Qué bueno. O sea, domingo. ¿Hoy es qué día? Domingo. Qué interesante. Ok. Entonces, esto significa que esa primera gavilla de cebada se mecerá el domingo por la mañana. ¿Verdad? ¿O me estoy liando aquí con el asunto? Bueno, seguimos leyendo el versículo 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Entonces, además de la gavilla de cebada, se tenía que ofrecer un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. ¿Holocausto? ¿Qué es eso? En otras palabras, holocausto significa que se tenía que quemar el sacrificio completamente, sin que quedara rastro. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que significa holocausto. Por eso, cuando se refiere al tiempo ese cuando estaba Hitler y todo eso y mató a los 6 millones de judíos y lo llaman el holocausto, o sea, que se quemaron todas esas vidas por completo. No es que eso fuese una ofrenda a Jehová, ¿ok? Pero por eso lo llaman holocausto, porque fue una destrucción total de esa generación, de esa localidad. Y entonces viene otra pregunta, y una no muy usual. ¿Dónde se degollaba el cordero para este sacrificio? Oh, ¡qué bélico! Acabamos de leer acerca de las leyes contra el maltrato de los animales.
Bueno, el detalle es, sí, se degollaba el cordero cerca del tabernáculo, o sea, en las inmediaciones del tabernáculo dentro, sí. Pero en realidad vamos a ver dónde exactamente. Vamos a Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1. Levítico es el tercer libro. Ahí está, vamos en el capítulo 23. Ahora vamos al capítulo 1. Y vamos a leer la respuesta en los versículos 10 al 13. Los primeros versículos de ese capítulo se está refiriendo a cuando van a sacrificar como un becerro, pero por los pecados de los sacerdotes, imagínense. Es una cosa grande, pues ya saben que son tremendos pecadores, ¿verdad? Entonces ellos... Pero aquí vemos el versículo 10, dice, si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, mira de qué, de las ovejas o de las cabras, serán machos sin defecto, lo ofrecerá. ¿Ok? Versículo 11, y lo degollará, ¿dónde? Al lado norte del altar delante de Jehová. Consuelo, en realidad nos da igual si es al norte, al sur, al este y al oeste, ¿verdad? Con tal de que lo degollen y ya. No, pero esto es algo importante. O sea, el Señor no hace las cosas así a lo... bueno, vamos a hacerlo así. No, Él tiene un plan para todo. Amén. Y dice, al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. O sea que ahí andarán con la sangre por todo el altar. ¿Ok? Rociándolo, no es que... Entonces, este es un detalle muy importante y acuérdense de que lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Muy importante, lado norte. ¿Verdad? Lado norte. Pahuesca, no. Lado norte. Entonces, vemos que este lugar es específico para este sacrificio, porque lo que hacían con el que había antes acerca de los vacunos, lo tenían que degollar a las puertas del tabernáculo. O sea que hay lugares específicos donde se hacen distintas cosas para los distintos sacrificios, ¿ok? Por eso el Señor es específico en cuanto a esto del cordero, lado norte. Pierre, ¿lado qué? Norte. No es muy bien eso, el muchacho está ahí. Listo. Muy bien. Entonces, dice el versículo 12. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y mira lo que dice, y lavará las entrañas y las piernas ¿con qué? Con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, fíjense bien en la descripción que las acomodará sobre la leña, ¿cierto? Y también que se lavará las entrañas con agua. Y esto es algo interesantísimo para el creyente en Yeshua. Yo sé que ya los he perdido a todos. Todos me están mirando, como dicen en inglés, deer in the headlights. O sea, son como venados en las luces que vienen de frente, las luces del coche. ¿Cómo se llama eso? Los faros. O sea, andas como un venado en los faros.
Hermano, ya les voy a explicar por qué es importante. O sea, que si se me duermen ahora, muy bien, porque ya después ya se levantarán con regocijo. No se preocupen. Entonces, pero si una persona está siguiendo la secuencia de eventos en la vida de Jesús, según los evangelios y según las fiestas bíblicas, no según las tradiciones de los hombres, vamos a detenernos por unos instantes aquí y vamos a repasar un poco. Vamos a ver si nos acordamos. O necesitamos levantarnos y cantar una canción para que vuelva la sangre al cerebro. Ok. Según lo que hemos estado viendo en las últimas semanas en Éxodo 12, Jehová le dio las instrucciones a Moisés sobre cómo deberían prepararse para la 10ª plaga. ¿Ok? Y luego ser librados de la esclavitud en Egipto. Éxodo 12:3 dice: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ya están. Ajá. Lo he escuchado tantas veces que hasta sueño con ello. Ok. Ahora, ya hemos hablado de que deben ser machos, ¿verdad? De 1 año y sin defectos. Tenían que ser recibidos en el hogar como si fuese una mascota o algo querido por la familia. ¿Se imaginan ahí el corderito y lo llaman Fifi? Fifi, ven acá. Fifi, vente para acá. Y Fifi ahí contenta. Wow, estoy en la casa. Oh, qué alegría esto. Fifi y los niños jugando. Y Fifi todo contento y alegre. Pero llega el día 14. Ok. Entonces, ya que todo el mundo se había enternecido con aquel cordero inocente, leemos en el versículo 6 lo siguiente: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, ¿y qué? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Fifi ya llegó a Fofó. O sea, que tienen que ir y sacrificar aquel cordero entre las 2 tardes del día 14 del mes de Aviv. O sea, ya se han encariñado con Fifi. Ya veo la cara de Victoria, ya después de que el papi llega con Fifi en un caldero. O sobre la parrilla, ya no le gusta tanto este asunto. Pero lo interesante, hermanos, es que así fue. Recordemos que son días bíblicos que comienzan al caer la tarde. Entonces, al caer la tarde del día 13 de Aviv, inmediatamente comienza el día 14. ¿Ok? No esperando la medianoche como lo medimos en el mundo y en la cultura actual, ¿cierto? En otras palabras, se tiene que realizar aquel sacrificio el día 14 antes de la primera tarde del 15. ¿Ok? Las 2 tardes del 14. Porque leemos en Génesis 1 que y la tarde y la mañana serán un día. ¿Verdad? Entonces, esto nos trae al versículo 7 del capítulo 12 de Éxodo, y habla acerca de poner la sangre en el dintel y en los 2 postes de las casas donde comerían la cena de la Pascua, ¿cierto? Y el versículo 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y eso es lo que vamos a hacer el día 7, aquí, ¿ok? No sé si va a ser cordero, pero sí vamos a comer panes sin levadura, con hierbas amargas y, bueno,
haremos la Pascua así, el estilo como lo hizo Jesús. Entonces, sabemos que comerán pan sin levadura por ¿cuántos días? 7 días. ¿Ok? De la primera tarde del 15 al 21 de abril. 7 días. Ahora, hasta ahora tenemos el cordero escogido y puesto en casa desde el día 10 hasta el 14 de abril, luego conocido como el mes de Nisan. El cordero es sacrificado entre las 2 tardes del 14, se prepara y se come la Pascua del 14 para el 15, cuando a su vez se come panes sin levadura por 7 días hasta el 21. O sea, solamente estoy recordando qué es lo que está ocurriendo. Y entonces, durante esos 7 días de pan sin levadura, hay 2 santas convocaciones. O sea, 2 días de reposo. No necesariamente significa que son sábado. ¿Ok? Puede ser un martes. Día de reposo. ¿Ok? Entonces, para el día 15 y también para el día 21 hay día de reposo o santa convocación. ¿Estamos entendiendo o ya estamos perdidos nuevamente? Ok. Entonces, pan sin levadura, santa convocación. Y para estas santas convocaciones no tienen que caer el día sábado. Así como nuestros cumpleaños no caen siempre en el mismo día de la semana, ¿verdad? A mí me encantaría que me cayeran todo el tiempo en un miércoles. Me da igual cuando me caen, ¿verdad? Como decía alguien, un miércoles. Entonces, lo interesante es que puede caer en cualquier día. Entonces, ¿estamos entendiendo lo que está ocurriendo? ¿O seguimos más perdidos que el hijo del Limber? Añadimos a esto la fiesta que acabamos de leer. La fiesta de las ¿qué? Primicias. Las primicias de los primeros frutos de la cebada. Y esto ocurre el día domingo. El primer día de la semana después del día de reposo. O sea, un sábado. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Tranquilo que hay una razón por todo esto. Y ya voy a llegar a ello. Gloria a Dios. Ok. Versículo 11. Y el sacerdote, o sea, estamos hablando de 11 de Levítico 23. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Además de mecer la gavilla delante de Jehová, hemos leído que se tiene que sacrificar un cordero macho de 1 año y degollado al lado ¿dónde? Del altar. Al lado norte del altar. Muy bien. Okay, qué bueno. Al lado norte del altar. Después se prepara para ser sacrificado como holocausto y ser quemadito enterito. ¿Ok? Ahora, con toda esta información, ahora sí, vamos más rápido. Según los 4 evangelios, tenemos registrados a Jesús entrando a Jerusalén, así como estuvimos viendo hoy con Mercedes, ¿verdad? Que vino entrando a Jerusalén sobre el pollino de un asna. ¿Cuándo? El día 10 de Aviv. El día 10, ¿se acuerdan cuando Fifi entró a la casa? El día 10. Bueno, el día 10 fue cuando Jesús entró triunfalmente sobre un pollino a Jerusalén. ¿Ok? Entonces, y claro, Yeshua o Jesús, Yeshua significa salvación en hebreo, fue recibido como el hijo del rey David, ¿cierto? Así como hemos cantado esta mañana. Hosana, sálvanos hoy. Amén.
Hosana. Hosana al Hijo de David. Muy bien, eso. Gloria a Dios. Entonces, durante aquellos días, Jesús pasó gran parte de su tiempo en el templo y en sus alrededores, por esos días. Estaba regresando a su casa. Acuérdense, Él es Dios. Esa es su casa. Va a estar alrededor de su casa y así el pueblo va a estar mirando, viendo, investigando quién es este, ¿verdad? Y para que todos tuvieran la oportunidad de ver si había defecto en él. Juan el Bautista había dicho acerca de Jesús, ¿qué cosa? He aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo, ¿cierto? ¿Ok? El Cordero perfecto. No había pecado. Y Juan el Bautista dijo unas palabras, pero antes Jesús dijo en sus propias palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Y Juan el Bautista dijo ahí mismo en Juan capítulo 3, dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Amén. Ajá, pero mira lo que dice después. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí sí que se puso bien fuerte, ¿no? Entonces, sabemos que a la medida que iba Jesús predicando, sus enfrentamientos con los principales sacerdotes, los saduceos, los fariseos, los escribas y los otros feos, iban intensificando, ¿cierto? Hasta en uno de ellos él pasó casi todo un capítulo hablando de cuán hipócritas eran toda esa gente. Si no me creen, búsquenlo. Lo van a encontrar. Busquen la palabra hipócrita, chacho. Ahí, Entonces Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo, en Mateo 26:2, dice que sabéis que dentro de 2 días, o sea, ya ha pasado el día 10, ¿verdad? Y el Señor dice, en 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. También sabemos que los líderes religiosos ya habían hecho un trato con Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, para entregarlo a los alguaciles. Y uno dice, no, pero yo no haría algo así. No, tranquilo. Nosotros lo hacemos de otras maneras. Entonces, Mateo 26, 14 al 16, dice que entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Eso era lo que quiso hacer Judas. Y entonces llega la primera tarde del día 14. Tranquilos, que hay un final. Y llega nada. Leemos en Lucas 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces, esa noche Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, esa primera tarde del día 14. ¿Estamos entendiendo? No significa que era viernes. Entonces, y ahí por supuesto ocurren muchas cosas que si nunca has participado en una cena de Pascua hebrea,
no entenderás la simbología en cada uno de los elementos. Pero no vamos a entrar en todo eso. Solamente quiero que veamos que según las fiestas, ¿qué es lo que está pasando con la vida de Jesús en esos momentos? Entonces, terminaron de celebrar la Pascua y se fueron al jardín del Getsemaní, donde Jesús oró, y los demás, ¿qué hicieron? Durmieron, claro que sí. Y luego Judas Iscariote llegó con los alguaciles y siervos de los principales sacerdotes. Y el maestro es arrestado, los discípulos lo abandonan y es llevado ante Anás y Caifás, ¿verdad? Y allí, entre muchos abusos físicos y verbales, le hacen un juicio ilegal. Totalmente ilegal. Y leemos en Marcos 15:1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. ¿Qué día es? El día 14 todavía, pero muy de mañana ahora. ¿Estamos entendiendo? Sí, este día 14 es fuerte. Muchas cosas pasan y es rápido. Entonces lo llevan a Pilato y todo esto sigue rápidamente por cuestionamientos de Pilato a Jesús, los abusos. Luego es enviado a Herodes, ridiculizado el maestro y azotado. Y en cada uno de estos disquejuicios, Jesús es encontrado ¿qué? Bueno, inocente, pero siguen de todas maneras. Pilato hizo que latigasen a Jesús, más de la cuenta, porque él no era ciudadano romano. Entonces le podían dar como les dara la gana, más de lo que le dio Mel Gibson. Entonces, pero querían soltar, el pueblo clamaba que soltaran ¿a quién? Barrabás. Y crucificar a Jesús. Y ya por la insistencia de los gritos del pueblo para crucificar a Jesús y el reloj que no paraba, leemos en Juan 19, 14 y 15. Juan 19, 14 y 15. Dice, Juan 19, 14 y 15. Era la preparación de la Pascua. O sea que ya Jesús había celebrado la Pascua la noche anterior. O sea, ¿ok? Y entonces ahora el resto del pueblo va a preparar la Pascua para que ellos puedan celebrarlo, ¿verdad? Era preparación de la Pascua y como la hora sexta, o sea, las 12 del mediodía. Entonces dijo a los judíos, este es Pilato, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron que, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes. Ahora estos son los principales sacerdotes. Miren lo que dicen. No tenemos más rey que César. Sabemos que a ellos no les importa de que Dios esté, primero que esté entre ellos, pero no le temen ni a Dios, porque Dios en realidad no era su rey. Mira quién dicen ellos, quién era su rey, el César. Entonces, Pilato ahí se lavó las manos y entregó a Jesús para ser sacrificado por la humanidad. Leemos ahí los versículos 17
Y dice, y él cargando su cruz, claro, Jesús, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. ¿Ok? 18. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Ahora, claro, para cada persona siendo crucificada tenían que llevar por encima de ellos, o sea, clavado en algún sitio, la condena. O sea, los que estaban siendo crucificados uno al lado del otro eran ladrones, eran homicidas, eran lo que sea. Pero los cargos contra Jesús, el versículo 19, dice, escribió, Juan 19:19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía que Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esa era la condena. O sea, estaba diciendo la verdad. Él es el hijo de David, ¿cierto? Lo habían proclamado unos días antes. Y ese era el único cargo que podían poner. No es, sí, y se llevó unas bananitas del Martin. O se comió unas uvas en el Mercadona mientras que estaba empujando el carrito. Sin pagarla. Hermano, eso es robar. Entonces, el detalle es que hemos visto que era como la hora sexta, ¿verdad? Las 12 del mediodía. Cuando Jesús es sentenciado a la muerte, llevó su cruz y luego llegó Simón el Cirineo. Pobre hombre, venía del campo, pobre negrito, ¿verdad? Y ahí, los romanos, los soldados los romanos, lo reclutaron para que ayudara a Jesús a llevar la cruz. Ay, imagínense, llevo todo el día en el campo y ahora tengo que llevar esto. Que no se vayan a confundir y me crucifiquen a mí. ¿Verdad? Pero el detalle es eso. Y entonces, muchas cosas ocurrieron en el tiempo que Jesús estuvo crucificado, ¿verdad? Y eso hasta podemos ver los detalles en el Salmo 22. No vamos allá, pero si quieren pueden leer el Salmo 22 y se darán cuenta. Pero vamos a ir a Mateo 27 y vamos a leer los versículos 45 y el versículo 50. Y lo resume así. Mateo 27, 45 y 50 dice, y desde la hora sexta, ¿qué hora? Desde las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Ok? Entonces, sería desde las 12 hasta las 3, que estaba oscuro. Y aquí, que se ponga oscuro a esa hora, ¿verdad? Todo el mundo sacando el móvil y buscando la aplicación del ¿qué? De la linterna, ¿verdad? ¿Dónde está eso? Pero no, claro, no tenían eso. Pero lo interesante es que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y claro, es en esos momentos cuando Jesús también, o sea, está recitando el Salmo 22 y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ojo, Jesús es Dios, Dios Padre es Dios, no se pueden separar, hermanos, es imposible, ¿ok? Entonces serían dos dioses, y no, ¿ok? Pero eso es parte del Salmo. Y él está repitiendo el Salmo y cada vez que va hablando del Salmo es lo que le está ocurriendo mientras que él está siendo clavado ahí en la cruz. Entonces, ya el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué hizo?
entregó el Espíritu. O sea, murió. Y lo hizo a las 3 de la tarde. Y uno dice, ajá. Así como si es norte, sur, este, oeste. 3, 4, 5, Muy importante las 3 de la tarde. La hora novena se hacía siempre el sacrificio continuo de la tarde. Y ese sacrificio era un holocausto. A las 3 de la tarde. A esa hora murió Jesús. A la misma hora que degollaban el cordero de 1 año para el holocausto del sacrificio continuo por el pueblo. En ese mismo momento. Mateo 27, 51 al 53. Mira lo que ocurrió. Mientras que están degollando ese cordero, 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Ojo, el velo no era como esto. Esto no, el velo, o sea, de grueso era más o menos así, de grueso. Y entonces imagínense, Miguel tratando de romperlo desde abajo hacia arriba. Pero eso vino desde arriba, que era altísimo, el triple o cuádruple de lo que vemos aquí, de altura. Y ese velo, y ojo, también tienen hilos de oro metidos ahí. Entonces, desde arriba hacia abajo, el templo, el velo del templo rasgado, se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, el 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea que estaban muertos, se levantaron. ¡Ah! Ahí están los zombies. No, claro que no. No, ahí se levantaron. Y dice el versículo 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, o sea que se quedaron ahí en los sepulcros unos cuantos días. ¿Cuántos días? 3, ¿verdad? Entonces, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínense que acababan de enterrar al tío Pepo, ¿cuándo? Como hace 5 meses atrás o algo así. Lo enterraron. Y después de que Jesús resucita, sale Pepo por ahí. ¡Ey! Ay, Pepo tan pesado y ya vuelto a la vida. No, no, claro, se asustarían. ¿Entiendes? ¡Wow! Pero ya vemos que el sacrificio perfecto de Jesús cumplió con pagar nuestra deuda que tenemos con Dios. Ya Él llevó sobre sí mismo todos los pecados de toda la humanidad. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer que Él cargó mis pecados y tus pecados con Él sobre la cruz. Eso es todo. Arrepentirte. Sabes que no has vivido bien. Y decir, Señor, yo quiero vivir como tú quieres que yo viva. Él lo pagó todo. Ya no hay necesidad de mandar a matar animales inocentes por nuestros pecados. ¿Ok? Solamente para llenarnos las barrigas. Pero ahora, para aquellos sacrificios siempre se degollaban a los corderos al ¿qué del altar? ¿Al lado qué? Norte del altar, no al oeste del altar. Y hay 2 posibles lugares conocidos hoy día donde Jesús fue crucificado y luego sepultado. Allá en Jerusalén.
el que se ha repetido por siglos es lo que se conoce como el Santo Sepulcro, ¿verdad? Oh, el Santo Sepulcro. Llevan todo ese asunto y... Entonces, el otro es uno que encontraron en el siglo XIX, que es la tumba en el jardín. Entonces, en cuanto a la ubicación geográfica de donde existía el templo y por ende el altar, donde se sacrificaban a los corderos, el Santo Sepulcro se encuentra, ¿saben dónde? Al oeste del templo. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, la tumba en el jardín se encuentra justo al norte de donde se encontraba el templo. Dios no hace nada a la ligera. Cada detalle es importante, hermanos. Vuelvo y repito. Cada detalle es importante. Quiero que me acompañen a Mateo 27, que estamos ahí. Pero vamos a los versículos 57 al 60. Y luego iremos a Juan 19, pero todavía no. Mateo 27, 57 al 60, dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo ¿de quién? De Jesús. Y este fue a Pilato, o sea que este tipo tenía buenos enchufes, era un hombre rico. ¿Ok? Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Ok? Entonces ya sabemos que es un sepulcro nuevo, ¿cierto? Ahora vamos a ver otro detalle importante. Y eso es en Juan 19, 49 al 42. Juan 19, 41 y 42 dice: y en el lugar donde había sido crucificado, ¿ok? El Gólgota, la calavera, ¿ok? ¿Estamos entendiendo? Había ¿qué? Un huerto. Un huerto. ¿Y en el huerto qué? Un sepulcro ¿qué? Nuevo. O sea que ahí mismito, cerquitica, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Versículo 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron ¿a quién? A Jesús. Entonces, Mercedes y yo hemos estado ahí ya 2 veces. Esperamos ir una tercera. Pero cuando uno va a inspeccionar la tumba en el jardín, se puede ver donde posiblemente estuvo el lugar del monte de la calavera, y está justo al norte, y se ve en la piedra, claro, han tratado de desfigurarlo, pero en las fotos originales, en los 1800 y tantos, se veía claramente la cara de una calavera, no calavera, no estamos hablando de Colón, una calavera. Y entonces, ahí, a unos meros pasos, está una tumba.
Y se sabe que antes ahí había un jardín. Claro, lo han vuelto a poner bonito como jardín. Pero uno ve que está todo lo que se había desenterrado. Era cosas de jardín. Era cosas de huertos. O sea, donde se machacaban las uvas o donde se machacaban los olivos. O sea, había todo y un, ¿cómo se llama eso? Un tanque inmenso, lleno. O sea, que se llenaba de agua. O sea, todo para un jardín, un huerto. Cisterna, gracias. Entonces, podemos ver que todo eso estaba ahí junto. ¿Y saben qué? No hay un cuerpo ahí hoy. El Señor resucitó. Amén. ¿Y se acuerdan que habíamos leído hace unos instantes atrás de que después de degollar en el lado norte del altar, ¿verdad? Que después lo lavaron con agua, las entrañas y todo? Ya Jesús había muerto. ¿Y qué fue lo que pasó? Como ya estaba cayendo el día y todo, entonces claro, empezaron ya los dos prisioneros que estaban siendo crucificados con Jesús no estaban muriéndose, entonces les rompieron las piernas y claro, se murieron. Pero Jesús ya estaba muerto. Entonces, ¿qué le hicieron? Lo traspasaron con una lanza, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que salió? Agua. Sangre y agua. O sea, que por dentro estaba saliendo agua del Cordero perfecto de Dios. No hay coincidencias con el Señor. Y el Señor te tiene aquí hoy, o te tiene viendo esto hoy, no por coincidencia, sino porque te está llamando. Y te está diciendo, mira, yo hice todo esto por ti. Y el detalle es que Él no se quedó muerto por 3 días. Y seguiremos con esto la semana que viene. No hemos terminado, pero ojo ya. Pero sí, necesitamos recordar que el Señor Jesús hizo esto por amor, por ti y por mí. Hoy es el día de salvación. Él no requiere nada más, solamente que tú lo reconozcas como Señor y Salvador. Que lo invites a tu vida. Que te arrepientas de tus pecados, pero directamente a Él. A mí no me lo tienen que decir. Mucho menos a un cura. Él es tan pecador como tú y como yo. Pero al Señor Dios Todopoderoso, nuestro Salvador, Yeshua, el ungido de Dios. Vamos a orar. Señor, te alabamos. Te damos las gracias por tu amor. Te damos las gracias porque los detalles son importantísimos. Y te pedimos, Señor, que seas tú, cada vez más que abramos tu palabra, que podamos ver, Señor, cómo tu palabra misma se explica a sí misma. Gracias. Te pido, Señor, por cada persona que está aquí y los que me están viendo, Señor, que no dejemos pasar esta oportunidad. Señor, tú nos amaste, somos pecadores, merecemos el infierno, pero tú no quieres eso para nosotros. Tú quieres darnos vida y vida eterna para celebrarlo contigo para siempre, Señor. Gracias. Señor, te pido
que seas tú tocando a cada persona aquí y que podamos correr hacia ti y que seas tú cambiándonos para ti. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, para nuestros amigos en YouTube, ¡Hosana! ¡Sálvanos hoy, Señor! Dios les